El año pasado conocimos el Renault 5 y en este 2025 es la hora del Renault 4, la reedición en clave moderna y eléctrica de uno de los mayores iconos de Renault en el mundo. La reedición de un coche que fue precursor de los todocamino y los crossover. Estamos en su presentación internacional en Portugal y hoy tengo el honor de tratar de enseñaros con todo el detalle que me sea posible este nuevo coche. Vamos al lío. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El Renault 4 clásico, que nació a principios de los 60, era un vehículo difícil de clasificar. Nacido de la necesidad, fue uno de los primeros 5 puertas de la historia. En apenas 3,67 metros tenía espacio para 5 personas y mucho espacio de carga, con un enorme portón trasero y un maletero de fondo plano. Tenía 20 centímetros de altura libre al suelo, era imparable fuera del asfalto sin pretender ser un todoterreno y su mecánica era sencilla, fiable y económica. Su sucesor rinde homenaje al 4 latas original, pero es un coche del año 2025. Ha crecido hasta los 4,14 metros y se ha convertido en un crossover, algo que ya era su abuelo de forma involuntaria. Comparte plataforma Ampere Small con el Renault 5 y su diseño es un gran homenaje al clásico. Su frontal tiene una calandra recubierta de policarbonato transparente y faros redondos, con detalles en su defensa que imitan los paragolpes metálicos de los 4 latas. En su perfil están bien presentes las nervaduras de los últimos 4 clásicos en la parte inferior de las puertas, con la misma forma para sus ventanillas y un característico pilar C. Los pasos de rueda de plástico y las llantas de 18 pulgadas sí son elementos más modernos. No obstante, es la zaga mi parte favorita. Los pilotos son un gran homenaje al 4 latas y su portón trasero es casi idéntico, además de, spoiler, ser muy práctico. En conjunto es un vehículo diseñado con mimo y cariño, un gran homenaje con múltiples guiños retro, pero con personalidad propia. Casi tan acertado como el Renault 5. Bienvenidos al interior del Renault 4, un interior que os va a resultar muy familiar si conocéis al Renault 5, porque es prácticamente idéntico. Es un interior muy neorretro y al igual que el Renault 5 rinde homenaje a clásicos de la marca. Aún así tenemos mucha tecnología, pero tenemos bastantes detalles vintage, tenemos buena ergonomía y una calidad percibida que os anticipo que es francamente buena. Pero hay diferencias sustanciales con respecto al Renault 5 y varios detalles de los que os quiero hablar, así que vamos poco a poco. Comenzamos con la ergonomía de este puesto de conducción y lo primero de lo que os quiero hablar es de estos asientos que son una chulada. Fijaos lo bien que sujetan el cuerpo, lo marcados que son sus contornos y esta tapicería tan vintage, tan chula. En este puesto de conducción además tenemos múltiples ajustes. Como veis, el volante tiene regulación en altura y en profundidad y es sencillo lograr una posición de conducción cómoda para alguien como yo, que mide 1,83 m. La ergonomía de este puesto de conducción me parece que está bastante cuidada. Las pantallas tienen muy buena visibilidad desde donde yo estoy sentado, veo perfectamente a través del aro del volante y esta pantalla está en una posición francamente ideal. Y aunque este es un coche muy digital, seguimos teniendo bastantes mandos físicos, algo que es un detalle muy a agradecer. Fijaos que toda la climatización tiene controles absolutamente físicos. Fijaos además en el clásico mando de Renault para subir y bajar el volumen. Tenemos mandos físicos en el volante, tenemos mandos físicos en las puertas y en definitiva hay mandos físicos para todas las funciones que importan. Además tenemos un buen espacio de almacenamiento, con su cargador inalámbrico, un espacio para 2 botellas y una pequeña guantera para los objetos que deseemos. Las pantallas del Renault 4 son casi gemelas, de 10,3 y 10,1 pulgadas, y son idénticas a las del Renault 5. La instrumentación tiene muy buena resolución, grafismos específicos y muy buen brillo, además de ofrecer bastante información o la posibilidad de mostrar la navegación. La pantalla del sistema Infotainment emplea Android Automotive como sistema operativo e incluye no solo el asistente de voz de Google y Google Maps como navegador nativo, sino también un asistente personal llamado Reno, respaldado por ChatGPT. Es muy fluida y está entre las mejores del segmento. Y este coche es la prueba de que se puede hacer un interior de mucha calidad sin recurrir a materiales premium o materiales de alta sofisticación. Fijaos, esto es plástico duro, pero un plástico duro muy bien ajustado y de muy buen tacto. Tenemos aquí plástico negro piano en una zona que no vamos a tocar, muy bonito y retroiluminado. Y tenemos además esta polipiel con este patrón tan setentero, tan sesentero, que evoca al clásico en el que este coche se inspira.
Tenemos plástico duro en esta consola central, tenemos plástico duro aquí abajo, con muy buenos ajustes y muy buena solidez. Nada cruje, los mandos tienen un tacto excelente y estas pantallas son tan sólidas que estoy moviendo el coche entero antes de mover las pantallas. El volante está forrado en polipiel, lógicamente, pero con un tacto muy agradable. Y en las puertas tenemos una selección de materiales equivalente. Plástico duro, un material textil muy sesentero en la parte central y plástico duro en la parte inferior. Eso sí, hay algo de negro piano y tenemos que criticarlo. En zonas que rodean a estos aireadores que se van a ensuciar y se van a manchar, y sobre todo en los mandos del volante. En cualquier caso, este es un interior muy convincente y muy bien construido. Da gusto estar aquí. Veamos ahora el acceso a las plazas traseras del Renault 4. En primer lugar, fijaos en este ángulo que tiene aquí la puerta, parte del diseño original del Renault 4. Si no tenemos cuidado nos lo vamos a comer. En cualquier caso, las puertas tienen un ángulo de apertura bastante amplio y dejan un hueco bastante regular para entrar al coche. De hecho, gracias al diseño de estas puertas, tenemos aquí un espacio que nos va a facilitar meter la cabeza en el interior, algo que es muy interesante si, por ejemplo, tenemos niños, tenemos que fijarlos en su sillita infantil o queremos ayudar a una persona mayor a abrocharse el cinturón de seguridad. El hueco es bastante grande, así que vamos a ver qué tal vamos despacio. Y lo que aquí tenemos es un habitáculo que es mucho más amplio que el del Renault 5, cuyas plazas traseras son angostas hasta decir basta. A ver, esto es un vehículo de 4,14 metros, por tanto aquí tampoco tenemos todo el espacio del mundo. Este asiento está regulado para mi 1,83 m y fijaos que tengo quizás 1 o 2 dedos para las rodillas. Eso sí, puedo meter bien los pies debajo del asiento delantero y en un viaje de cierta distancia voy a estar bastante cómodo. Tengo un par de dedos para la cabeza, no voy tocando con el pelo el techo, por suerte no tengo tupé, y esta banqueta, además de tener un fondo plano, es apta más bien para 2 adultos y un niño. 3 adultos aquí van a viajar muy, pero que muy justos. En cuanto a amenidades y en cuanto a mimos para los ocupantes, tenemos 2 tomas de carga, un pequeño hueco portaobjetos y aquí tenemos las típicas huecos para revistas o para un teléfono móvil. Pero no tenemos mucho más porque este es un vehículo al final del segmento B. No podemos olvidar que existe una versión con techo de lona enrollable, tal y como ocurría en el 4 latas. Este techo se llama Plain Sud, es eléctrico y nos permite disfrutar de 1,4 metros de sol en el interior del coche. Vamos a analizar ahora el espacio de carga del Renault 4. Fijaos en primer lugar el portón, que es prácticamente idéntico al portón que teníamos en el clásico y es mucho más grande y práctico que el que tenemos en el Renault 5. El maletero de este Renault 4 cubica 375 litros. Es una cifra de volumen francamente buena para un coche que apenas llega a los 4,15 metros y es desde luego muchísimo más aprovechable que el que tenemos en el Renault 4. Fijaos, el hueco de carga es muy grande, es muy regular, es bastante ancho y fijaos sobre todo lo baja que es esta boca de carga. Cargar y descargar objetos pesados a este maletero es un juego de niños. Además, la boca de carga no solo está engrasada en plástico y en metal, sino que la boca de carga queda a su mismo nivel. Esto es muy práctico. Y por supuesto, tenemos un pequeño doble fondo donde, por ejemplo, podríamos dejar los cables de carga. Eso sí, si queremos abatir los asientos traseros, tenemos que hacerlo mediante unos pulsadores situados en la parte alta de los asientos. El asiento del copiloto se puede abatir al completo, permitiendo cargar objetos de hasta 2,2 metros de largo, como una tabla de surf o un armario de IKEA. Ya estamos al volante del nuevo Renault 4 y lo primero que os tengo que decir es que estamos probando la versión tope de gama, es decir, la que monta el motor eléctrico de 150 caballos. La versión de acceso tiene 120 caballos. Además, esta versión de 150 caballos lleva la batería más grande, de 52 kWh de capacidad, con la que tenemos una autonomía WLTP de hasta 408 km.
La gama del Renault 4 se estructura en dos niveles de potencia, 120 o 150 caballos, y dos tamaños de batería. La batería que llaman urbana tiene 40 kWh de capacidad neta, se asocia solo al motor menos potente y ofrece 308 km de autonomía. La batería Confort, de 52 kWh útiles, se asocia al motor más potente y llega a los 408 km en el ciclo WLTP. Con 150 caballos, el coche es capaz de hacer el 0 a 100 en 8,2 segundos, estando su velocidad punta limitada a 150 km/h. Algo que me llamaba la atención bastante en el Renault 5 y que me la sigue llamando en el Renault 4 es que son coches muy ligeros, o mejor dicho, relativamente ligeros para lo que suelen ser los coches eléctricos. Hablamos de que este coche con la batería más grande tiene un peso inferior a los 1.600 kilos en orden de marcha. Es al final 200-300 kilos más pesado que su homólogo de combustión interna. Y teniendo en cuenta lo mucho que pesan los coches hoy en día, no podemos decir que sean coches pesados en términos absolutos. Y al final, la ligereza es algo muy positivo a la hora de conducir cualquier coche. Es algo que nos da muchos beneficios. Nos da un mayor dinamismo, nos da una mayor eficiencia y nos da un mejor comportamiento sin necesidad de equipar suspensiones muy duras o sin necesidad de equipar tecnologías de chasis demasiado avanzadas. Podemos hacer un coche mejor con menos ingredientes. Al buen dinamismo de este coche eléctrico contribuye su suspensión de puesta a punto específica, pero también un eje trasero multibrazo, algo poco común en vehículos del segmento B. Cuando probé el Renault 5, la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca. Era un coche con un punto muy dinámico, con un punto ágil, un coche la verdad es que muy cachondo, nos gustó mucho a los periodistas de motor. Y en el Renault 4 la verdad es que me esperaba un producto algo diferente. Al final es un crossover, vamos sentados bastante más altos, tiene una orientación quizás más familiar que el Renault 5, pero aún así este es un coche que dinámicamente me ha sorprendido muy para bien. La suspensión de este coche es un poquito menos firme que la del Renault 5. Al final eso hace que los baches se absorban bastante mejor, pero sigue teniendo ese punto de dinamismo que teníamos en el Renault 5. Este es un coche que al final tiene un centro de gravedad muy bajo, al ser un coche eléctrico, y tenemos una dirección que además de ser bastante directa, es relativamente comunicativa. Al final esto hace que sea un coche que nos transmite cuando lo conducimos. Y eso es algo muy importante en un coche eléctrico porque al final necesariamente es un coche más unidimensional de lo que es un coche de combustión interna. No tenemos marchas, la mecánica no hace ruido, es mucho más lineal y necesitamos que haya algo más de información al conductor para que sintamos que estamos conduciendo un coche y no un simple instrumento de transporte o, como lo llamamos ahora últimamente, un electrodoméstico. Es un coche, como os decía, ágil, es un coche con un punto dinámico y es un coche que en una carretera de curvas como esta de la costa de Portugal te va a poner una sonrisa en la cara, y en un crossover eléctrico del segmento B eso desgraciadamente es algo incluso exótico a día de hoy. Sus 150 caballos de potencia son más que suficientes para cualquier situación en la que nos vayamos a ver en el uso habitual de un coche como este. Es un coche que sale con mucha fuerza si le pisamos y es un coche pues que resuelve muy bien cualquier situación, incluso a la hora de adelantar en carreteras secundarias como estas. Antes de abandonar este bloque dinámico de la primera toma de contacto con el Renault 4, tengo que deciros que hay una cosa más que no teníamos en el Renault 5 en este crossover eléctrico, y es la posibilidad de personalizar la experiencia de conducción. Es decir, en este Renault 4 tenemos la posibilidad de ajustar diferentes niveles de regeneración de la batería cuando soltamos el pie del acelerador. En su modo más suave, por así decirlo, el coche va prácticamente a vela, tenemos una retención muy sutil. Sin embargo, tenemos una retención intermedia, tenemos una retención más fuerte que ya nos frena de forma extensible, y por último tenemos la posibilidad de conducir con un solo pedal. Es decir, si yo suelto el acelerador, el coche va a llegar a detenerse totalmente. Podríamos conducir solo usando el pedal derecho. Esto es algo que no a todo el mundo le gusta especialmente. A mí personalmente los modos de conducción de un solo pedal no me gustan demasiado, pero oye, es algo que está bien tenerlo y es
bueno que se pueda personalizar de esta forma la experiencia de conducción. Ahora sí, antes de llegar a la última parte de la prueba, hablemos brevemente de los consumos en esta toma de contacto. El 4 me ha parecido un coche muy eficiente. Aunque la ruta apenas tuvo unos pocos tramos de autopista el primer día, nadie superó los 13,2 kWh a los 100 de consumo. La vuelta a Lisboa, con bastante autopista a velocidad sostenida, nos devolvió consumos en el entorno de los 15 kWh a los 100 km. Es más eficiente que el Renault 5. El Renault 4 se carga a potencias máximas de 11 kW en corriente alterna y llega a los 100 kW en corriente continua usando cargadores rápidos. En este caso recupera el 80% de su carga en el entorno de la media hora. Además es compatible con carga bidireccional de serie, es decir, puede alimentar dispositivos eléctricos de hasta 3600 vatios de potencia mediante un adaptador que no es de serie y tiene un coste de 200 euros. Revivir el Renault 5 era una tarea extremadamente compleja y Renault lo bordó. Revivir un Renault 4, bajo mi punto de vista, era aún más complicado. Es un coche más antiguo, es un coche más espartano y llevar ese coche al año 2025 no era una tarea apta para todos los públicos. Y como podéis ver, creo que Renault lo ha conseguido con creces. Aunque este R4 no es un coche básico y es un crossover eléctrico, la marca ha arriesgado y ha hecho un muy buen trabajo llevando al siglo XXI uno de sus mayores iconos. Si hay algo que he hecho algo de menos es una diferenciación mayor en su interior con respecto al Renault 5, además de una visibilidad algo mejor hacia afuera del coche. Tampoco estaría mal contar con una versión realmente básica y espartana que rinda homenaje al 4 latas más básico, además de una versión de carga para los nostálgicos de la Renault F6. Quizá en un futuro eso tenga solución. El Renault 4 llegará a las calles en unos meses, a un precio algo inferior a los 29.000 euros antes de posibles ayudas a la compra de coches eléctricos. A igualdad de equipamiento y de mecánica con respecto a un Renault 5 es unos 2.000 euros más caro. Como siempre, gracias por estar ahí detrás y si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, pulgar arriba, suscribiros y esas cosas. Nos vemos en otra. Hasta pronto.